Muy bien, pues acabo de iniciar la grabación de esta sesión, justo también para que tengamos material adicional que podamos subir a otras redes y compañeras, compañeros que no pudieron asistir, pues nos escuchen, digamos, de manera, a la distancia, ¿no? O desfasada. Pues básicamente el día de hoy, pues tenemos inauguramos precisamente estas charlas que tienen que ver precisamente con propiamente la clase de Geografía y Cartografía de la licenciatura en Antropología, y cuya función en estas charlas es precisamente traer invitados, invitadas, que nos hablen pues de algunos de los temas que estamos desarrollando en esta sesión, pero a diferencia de una sesión en clase, la intención es profundizar probablemente en temas muy específicos, y en este caso estamos viendo, estamos analizando o estamos en un proceso donde estamos contribuyendo precisamente a la historia de la geografía, ¿no? Y en este caso en particular estamos aterrizándolo en lo que llamamos nosotros, o lo que en geografía se llama la geografía radical, específicamente en la geografía feminista, ¿no? Y por lo mismo, para enfatizar en este proceso, sobre todo también en este contexto en el que estamos de marzo, pero que evidentemente no debería reducirse solo a marzo, sino a final de cuentas a una práctica social permanente todo el año, todos los años, ¿no? Es precisamente a este análisis crítico de las espacialidades, pues básicamente que se analizan desde el feminismo, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos por la presencia de Frida y de Gaby. Si quieren ahorita igual ustedes se pueden presentar para que no sea tan rígido esto. Y ellas son del colectivo Geobrujas, comunidad de geógrafas, con sus propias dinámicas, sus propias, digamos, particularidades como mujeres, como geógrafas y no geógrafas que precisamente están desarrollando estos temas, ¿no? Entonces, pues básicamente bienvenidas, pues aquí están las compañeras, compañeros, qué gustosos, vamos a escuchar sus palabras que tienen para nosotros el día de hoy en el desarrollo de estos temas, ¿no? Entonces, les cedo la palabra y adelante, ustedes ahí nos dicen. Sí, muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Pues esta vez estamos Gaby y yo, pero somos 7 geobrujas, sí, 8. Bueno, somos varias geobrujas las que estamos constantemente participando. Voy a empezar a compartir la pantalla y si quieres, Gaby, puedes presentarte y ya luego yo, en lo que comparto. Sí, bueno, buenas noches. Yo me conecto desde Chiapas y con mucho gusto de saludarles. Es como de las ventajas que hemos tenido con esto de la virtualidad, ¿no? Poder estar desde muchos lugares confluyendo. Y bueno, lo que vamos a compartir con ustedes hoy, no teníamos, bueno, nos faltó como indagar más, cuestionarle más cosas a Giovanni, entonces no sabíamos como de qué semestre eran, qué han platicado ya anteriormente a esta plática. Pero principalmente la invitación que nos hizo Giovanni fue como a poder como reflexionar junto con ustedes respecto a la relación entre la geografía radical y la geografía feminista. Nosotras pues trabajamos en Geobrujas desde diferentes disciplinas y bueno, desde, digamos, sí, el enfoque en lo espacial, pero también en diálogo con el arte y también con otras pues sí, con todo lo que nos pueda retroalimentar y sobre todo desde la experiencia. Entonces, lo que vamos a compartir hoy es como un poco también nuestras propias reflexiones, ¿no? Retomar un poco el contexto de la geografía radical y algunos de sus elementos principales para poderlos llevar hacia las geografías de género y feministas, principalmente feministas, y tratar de aterrizarlo también, bueno, al saber que ustedes que esta materia es de geografía y cartografía, pues también queremos aterrizarlo un poco como en la cartografía feminista en específico, que es donde también, digamos, de donde también tomamos muchas herramientas y donde también un ámbito en el que nos movemos en la praxis con geobrujas. Entonces, bueno, eso. No sé si ya puedes compartir, Frida.
Bueno, no sé si pudieron ver el video que les mandamos. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a, ahorita que se presente Frida y que ponga la presentación, la intención, esperamos que nos dé tiempo, pero la intención es como poder hacer una participación chiquita al principio respecto al video y después de lo que hayamos compartido, hacer otra al final, ¿no? Como para poderlo tomar como catalizador de lo que hayamos discutido el día de hoy. No sé si ya se ve. Ya. Vale. Sí, bueno, yo estoy conectada desde Pachuca, ¿no? Acá en Hidalgo, igual, pues soy geógrafa y, bueno, si quieren comenzamos ya para poder como eso, ¿no? Que de pronto nos emocionamos muchísimo y fue así como, queremos compartirles todo, ¿no? Entonces, vale, pues voy a hacer grande esto. Y bueno, pues sí, eso que comentaba Gaby, no sé, sobre que no sabíamos qué tanto habían revisado de la geografía radical, pero bueno, hicimos como una pequeña introducción. Y pues bueno, esta presentación la realizamos entre Gaby y yo, Karina Flores y Carla Elena, que también son compañeras de Geobrujas. Entonces, creo que el punto de partida será que nos digan en 3 palabras y como de manera muy voluntaria, ¿a qué les suena geografía radical y geografía feminista? ¿No? En un salón de clases les propondríamos una pelota que les aventaríamos para que quien recibe la pelota reacciona en ese momento y dice las primeras 3 palabras que se le ocurren. Como no tenemos pelota física, vamos a tener pelota virtual. Entonces, igual podemos decir nombres al azar y es como que te cayera una pelota, ¿va? Entonces vamos a probar esa espontaneidad. Voy a abrir los nombres. A ver, alguien ya escribió. Ubicar cómo los cuerpos ocupan distintos lugares. ¿Ok? ¿Alguien más voluntario? A ver. Diego Torres Araujo. Pelota. No la cacho. Brenda Stephanie. ¿Stephanie? Hola. Pues una geografía crítica, puede ser. ¿Ok? Norma, raíces de la geografía, visibilizando a las mujeres. Eso suena lindo. Cómo las mujeres en particular construyen sus espacios. ¿Ok, Hugo? Eso, pueden escribir o lanzarse a abrir el micrófono. Yo le aviento la bolita a Víctor. Yo diría que es como atender los problemas como desde este punto de vista geográfico, pero desde los problemas fundamentales y como desde una perspectiva pues feminista también. Bien, tomamos 3 participaciones más. A ver, Pedro, la experiencia social del espacio desde una perspectiva de género. ¿Ok? A ver, Grecia, que te tenemos en pantalla, entonces podemos darnos el gusto de verte. Pues estuve pensando eso y creo que el estudio de la geografía, la raíz del estudio de la geografía desde una perspectiva feminista. Okay. Magali dice visibilizar a las mujeres en espacios. Ahí se me fue. Yo siento que es parte igual de la resistencia porque las mujeres nos invisibilizan siempre.
Ok, Jonathan, relación espacio-sociedad feminista. Bien, ¿alguien más? No se queden con las ganas. Bueno, igual pueden seguirlo escribiendo, a lo largo que vayamos hablando para que no se queden con las ganas. Sí, no se amontonen tampoco. No, no es cierto. Pues bueno, sí, pueden seguir escribiendo. Voy a poner presentación así como, aunque se vea un poco el borde del programa, porque vieron, pues sí, ¿no? Yo creo que todo va hacia eso, ¿no? Creo que sí tienen como ya algunas ideas muy claras respecto a hacia dónde va esto. Como que, no sé si solo para mí se está trabando Frida o también para ustedes. Sí, también. Sí. Ok. Bueno, ya quito el video. A ver, Frida, ¿habla? Ay, no. Se nos fue. Voy a compartir entonces, yo creo, la pantalla porque tal vez su internet está un poco flojito. Sí, de todos modos también está el chat para que vayan escribiendo conforme avance la presentación. Seguramente las compañeras no tendrán pues ningún problema en que los comentarios que ellas mencionen de su charla, pues también nos puedan ustedes pues precisamente pues contribuir precisamente. Ya volví, perdón. Hola. Frida, sí te escuchamos ya. Ah, sí, ya, perdón. Sí. Sí, es que como que se cayó, de pronto me sacó completamente la reunión. Pero bueno, la siguiente pelota va a girar en torno al video que les pedimos que revisaran. Y igual que comenten así brevemente qué es lo que más les llamó la atención del video y si piensan que eso que vimos ahí es geografía. Sí, Norma. Bueno, creo que lo que más me llamó la atención fue que hubiera como mujeres de todas las edades. Eso uno, ¿no? Y no sé, claro que es geografía, ¿no? Porque incluso ahorita había en los comentarios que alguien comentaba como nuevos espacios. Y digo que no tanto nuevos espacios, ¿no? Porque las mujeres siempre hemos estado ahí y justo es lo que marca en el video, ¿no? Lo que se enfoca en rescatar estos lugares que no se mencionan porque ahí hubo mujeres, ¿no? Aunque las mujeres siempre hemos estado ahí, aunque han aportado muchísimo. Entonces, no sé, creo que eh, claro que es geografía y me gustó mucho el proyecto y el video en general se me hizo muy bonito. Y ya. Si quiere, cada persona que hable puede decir otro nombre para que así la siguiente persona pueda hablar. Brenda dice, hacen una genealogía de las mujeres en esos espacios públicos, ¿ok?
Muy chido. Bueno, pues sí, un poco curioso. Como, bueno, en la primera parte del video, ¿no? En la mujer que habían despedido porque se había casado, creo que hay más bien como que una discriminación, pues, del espacio, ¿no? Porque se elige en qué lugar está cada quien, cada hombre y cada mujer, no solamente jerárquicamente, sino también en el espacio. Y también creo que podemos ver eso más adelante en la parte de donde dicen que un equipo de mujeres va a invadir, entre comillas, eh, canchas que era la cancha de fútbol y pues que eso no genera pues muchas, como que buenas críticas. Ujú. Insisto que el espacio diferenciado entre hombre y mujer, la división del espacio. Ok. Súper, gracias, Jonathan. Justo van saliendo como algunas palabras que vamos a ver que son claves dentro de la geografía feminista, ¿no? Por eso también queríamos que tuvieran ya ese insumo como un ejemplo, ¿no? Como una práctica. ¿Alguien más que quiera voluntariamente? A mí lo que más me llamó la atención es cómo ellas platicaban acerca de cómo aún... Ay, perdón. Termina Magali y sí. luego... Ay, perdón, es que sentí que no me escuchaba. Pero cómo habla de que a pesar de que estas mujeres han sido invisibilizadas o no tan públicamente conocidas, estas forman igual parte como de la colectividad feminista y de cómo ellas abrieron espacios a otras mujeres para ir como creando lazos y cómo afectan también directa e indirectamente a otras mujeres. Por ejemplo, hablaban de la ginecóloga que luchó bueno, que estaba, por ejemplo, a favor del aborto y yo creo que en Argentina y en sus vecinas y sus amigas y así, yo creo que abrió muchas puertas a otras mujeres, estas mismas, aun cuando no eran como tan conocidas. ¿Cierto, Mistli? Bueno, yo en otra clase veíamos justamente esto, ¿no? De que se tenía la idea de que la mujer le pertenecía a la vida privada, ¿no? Y que solamente en la casa era donde ella tenía como hasta cierto punto voz, porque realmente tampoco tenía mucha. Y creo que se muestra cómo poco a poco se fueron apropiando de los lugares públicos y mostrando que no solamente puede estar en los lugares privados, sino que nosotros también pertenecemos a lo público y que podemos hacer lo nuestro y que que poco a poco unas cuantas mujeres van tomando estos lugares, cada vez se van uniendo más y se van haciendo conexiones más grandes. Bueno. Genial. Alguien escribió, Grecia, me llamó la atención que una misma ciudad de muchas zonas en donde las mujeres hemos tenido participaciones históricas muy significativas que probablemente hubieran sido invisibilizadas, pero que se tomaron en cuenta y se dieron a conocer a otras mujeres. Exacto. Entonces, vamos a empezar a ver, Ivana, le están dando un nuevo significado a las calles, que usualmente son un lugar... se me fue. También hay una mano Hostil levantada para de las mujeres. Alejandro. A ver, Alejandro. Sí, este video me recordó que hace algunos años hicimos algo similar, pero en contra de la gentrificación en una colonia de aquí del DF, en el que justo llamábamos como a la reapropiación de los espacios y sus significados. Entonces me pareció como padrísimo que se le diera como esa otra perspectiva, justo con esta resignificación y reapropiación de espacios en donde, pues, históricamente siempre habían estado como ahí, ¿no? Pero pues
viéndolo desde otra perspectiva. Esto, no sé, me gustó muchísimo como ese recorrido, ese video. Súper, entonces vamos viendo, pues eso, ¿no? Vamos viendo cómo hay un carácter evidentemente reivindicativo, un carácter de visibilización, un carácter de práctica, ¿no? O sea, de poner el cuerpo en el espacio y a partir de ello resignificarlo y significarlo, ¿no? Está la cuestión histórica, ¿no? O sea, tanto histórica en la narrativa como visibilizar esa dimensión histórica en el espacio también, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poquito cómo se va esto relacionando con el tema que aquí nos toca, ¿no? Angélica dice, me llama la atención un poco ver que a pesar del tiempo y su contexto, estas mujeres pensaban que de forma muy avanzada esta visión de la emancipación de las mujeres. A esto también de las diferentes edades, ¿no? Eso también vamos a ver que es importante. Frida, si quieres pasar a la siguiente. Vale, sí, pues justo pensando en esta pequeña introducción para vincular la geografía radical con la geografía feminista, pues queremos como, no sé qué tanto han revisado, pero vamos a hacer como una breve continuidad en esto del pensamiento geográfico y cómo responde precisamente a un contexto histórico determinado que va construyendo paradigmas dentro de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues como antecedente a la geografía radical, pues tenemos la geografía cuantitativa, que se desarrolla, la revolución cuantitativa en geografía que se desarrolla entre 1940 y 1950. Pensemos que viene la humanidad saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí hay una preocupación por reactivar la economía, por buscar desarrollos económicos, ¿no? En las regiones que fueron devastadas. Y pensemos también que en los años 60 y 70, en la década de los 70 y 60, hay movimientos sociales que están fluyendo y emergiendo de manera muy importante. Entonces tenemos los movimientos estudiantiles, ¿no? Los movimientos ecologistas y lo que se ha llamado la segunda ola feminista, ¿no? Desde esta conceptualización que de pronto suele ser muy occidental de la primera ola, ¿no? Que responde a la lucha por los derechos políticos de las mujeres, y esta segunda ola que viene ya como hacia la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, ¿no? Ese sería como el contexto histórico en el que situamos a la geografía radical. Y bueno, es importante decir que me gusta mucho pues esta cuestión de las etimologías también, ¿no? O sea que radical viene de raíz, ¿no? Y ustedes lo rescataban muy bien en las primeras participaciones, ¿no? O sea, les remitía a raíz, como a regresar a la tierra de alguna manera, ¿no? A lo telúrico. Y vamos a ver que a lo largo de los años, por ejemplo, en nuestro contexto latinoamericano, se habla más de geografía crítica, ¿no? Una geografía, o incluso se ha propuesto geografía raizal, ¿no? Un poco como para hacer una diferenciación, pero digamos que un impulso fuerte de esta geografía llamada radical, o también geografía radical marxista, se dio sobre todo en Estados Unidos, justamente también porque en Estados Unidos había sido muy fuerte el desarrollo de esta geografía cuantitativa, que lo que buscaba era como generar modelos para poder entender el espacio, regularlo, controlarlo y a partir de eso lograr también como una recuperación económica, mucho a partir también del ordenamiento del territorio, ¿no? O sea, desde ahí vienen como algunas bases que después se van a desarrollar como el ordenamiento territorial, pero entonces había como esta noción del espacio que ya no era la descriptiva de la geografía regional, sino era una noción de espacio como abstracto, un espacio medible, un espacio en el que podías encontrar sus leyes, en el que podías establecer relaciones entre los objetos, pero relaciones matemáticas, ¿no? Y a partir de eso poder como pues justamente pues comprenderlo de alguna manera, pero para manejarlo. Entonces la geografía radical, lo que empieza, o sea, digamos que las propuestas disruptivas se ubican, bueno, podemos ubicar como 3 hitos.
que podía ser, una es esta cuestión de la expedición geográfica propuesta por William Bunge en Detroit, quien de pronto se había un contexto de muchísima desigualdad, ¿no? O sea, después de las guerras y ya cuando había habido como una recuperación económica desigual, Bunge lo que dice es, nos salgamos de las universidades, o sea, ¿qué hacemos con esta geografía que está aquí creando modelos de un mundo que no existe, ¿no? Si afuera hay un mundo que nos está planteando muchas preguntas y no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que plantea esta geografía radical marxista se va a centrar mucho principalmente en el ámbito urbano, porque justamente es donde se empiezan a ver como esas desigualdades tan fuertes, y además es porque donde están las universidades, ¿no? Y los geógrafos, sobre todo los al principio, que empiezan a cuestionarse y a decir, ese también es trabajo de la geografía, entender esos espacios desiguales y entender por qué se dan esas segregaciones, es también trabajo de la geografía. Entonces él lo que hizo fue como irse al barrio, trabajar con la gente, digamos lo que ahora para nosotros sería como tal vez muy normal, ¿no? De hacer campo y estar ahí, platicar, era algo que no hacía la geografía, ¿no? Entonces esa fue como una de las propuestas pues, justo como más radicales, ¿no? O sea, de irse como a un extremo y de empezar entonces a concebir el territorio no como algo abstracto, sino como algo concreto, que está ahí, que lo puedes tocar, que puedes ver los efectos de esos modelos económicos en el espacio, ¿no? Entonces también en esos años se funda Antipod como una revista en la que también se empieza entonces a reflejar como este tipo de pensamiento, en donde obviamente en diálogo con otras disciplinas, ¿no? Como la sociología, o la filosofía evidentemente, y en diálogo con el materialismo histórico, se empieza a cambiar o al menos a sugerir una propuesta de espacio que es producido, ¿no? Entonces también en ese tiempo se funda la Unión de Geógrafos Socialistas. Pero esta geografía radical obviamente no es que surja así en Estados Unidos, sino viene ya como de un diálogo anterior. Y ahí, no sé, Frida, quieras como agregar lo último. Sí, justo la geografía radical como tal, o sea, no es una escuela en sí misma, pero siempre se identifica como el surgimiento en este fenómeno estadounidense, pero habría que pensar que también Kropotkin y Eliseo Reclus en Francia, en la Comuna de París, tuvieron ya una propuesta de geografía anarquista que implica también este pensamiento crítico sobre el espacio, ¿no? De manera rápida, otras figuras clave en la geografía radical, que justo es para repensar que no solamente sucede en Estados Unidos, sino está en Francia, la revista Herodot, con Yves Lacoste y Beatrice Giblin, ¿no? Que son como análisis geopolíticos. Igual ahí, como lo decían hace rato, ¿no? Al final creo que las geógrafas siempre hemos estado, pero ha sido un proceso histórico de invisibilización, ¿no? Todo el mundo en la geografía reconoce a Yves Lacoste, así como el gran geógrafo crítico, pero ¿quién habla de Beatriz, no? Y está también a la par de Herodot, la fundación de la revista de Geocrítica en España, bueno, en Cataluña, con Horacio Capel, que también es un geógrafo crítico y que tiene que ver también con un contexto histórico, ¿no? De que vienen saliendo de la guerra civil y la geografía fue utilizada por el régimen dominante para implantar una ideología del nacionalismo, ¿no? Entonces, Geocrítica surge como en respuesta también a esto. Y bueno, en Latinoamérica tenemos a Milton Santos, en Brasil, que es un geógrafo que también es como el geógrafo más reconocido en Latinoamérica desde el pensamiento crítico, y que sus aportes tienen que ver con el análisis espacial, pero desde el tercer mundo, desde los procesos de globalización, el subdesarrollo, las desigualdades, y problematiza también el espacio como este ente multidimensional, ¿no? El espacio como un hecho social, ¿no? Que desde el materialismo dialéctico, ¿no? Recupera algunas cosas y lo genera, ¿no? Como no es un espacio dado, ¿no? Ya no es un espacio abstracto, como decía Gaby como anteriormente, sino es un espacio que está producido y está produciendo. Y bueno, ahí pusimos también a Neil Smith, porque él igual tiene aportes súper interesantes a la geografía crítica.
desde la teoría del desarrollo geográfico desigual, ¿no? Que también tiene que ver con los procesos del desarrollo capitalista en el territorio. De hecho, él es como de los primeros en acuñar el término de la gentrificación a todos estos procesos que se viven en los espacios urbanos. Y bueno, los pusimos ahí como en un tema de que sean referentes también de esta geografía radical y crítica en otras latitudes. Y bueno, los fundamentos epistemológicos, Gaby, ¿quieres? Sí, bueno, pues evidentemente digamos, algunos que se pueden como reconocer es con esta base marxista, pues es el materialismo, la dialéctica y el estructuralismo, ¿no? Esto en el materialismo lo que ya les decía, ¿no? O sea, como de decir, concebir el espacio como algo concreto, algo que se ve que tiene materialidad, ¿no? Y que por lo tanto esa materialidad, como dice Frida, al final está interrelacionándose con la sociedad y al revés, ¿no? O sea, como en una relación mutua y de ahí lo dialéctico, ¿no? De que es productor y producto social el espacio. Y el estructuralismo aporta, digamos, desde la sociología, desde el Tusser, aporta también a pensarlo como no homogéneo, ¿no? Porque precisamente, recordemos que esto es una respuesta, ¿no? Una respuesta al hartazgo del cuantitativismo y de los modelos y de querer ver todo como isométrico, plano, y entonces decir, no, hay estructuras, y esas estructuras crean jerarquías, y esas jerarquías obviamente crean desigualdades, ¿no? Entonces, eso fue muy importante para poder, o sea, todos estos bagajes filosóficos, epistemológicos, llevan a comprender también o intentar comprender mejor la relación con el modelo capitalista y los espacios que se están produciendo dentro del modelo capitalista, ¿no? No solo como una consecuencia, sino como parte misma, o sea, esa producción del espacio como parte misma del funcionamiento del capitalismo. Y bueno, como ya decía Frida, obviamente también con bases anarquistas en cuanto a también la necesidad de una geografía comprometida, ¿no? O sea, no una geografía comprometida con una transformación social, una geografía comprometida con romper esas estructuras precisamente de opresión, ¿no? Entonces, los planteamientos fundamentales pues vienen con esto del espacio como producto social, y también lo que había dicho, por ejemplo, de estas expediciones, pues a pensar en las personas, es que las personas importan, ¿no? Porque en estos modelos isométricos de espacio abstracto no había gente, ¿no? O sea, no había personas específicas, y la geografía radical vuelve a plantear, o esta geografía crítica vuelve a plantear que las personas importan, ¿no? O sea, las personas, sus vidas, sus formas de vida, cómo marcan el espacio, importan, ¿no? Ahí obviamente hay cierto cruce, también como ya venía la geografía de la percepción, por ejemplo, es una corriente ahí también que influye, que dialoga todavía un poco con la geografía cuantitativa, pero empieza ya a empieza como a bajar la escala hacia las personas, y esa geografía de la percepción va a ser importante tanto en diálogo con la geografía radical como con la geografía de género y feminista. Justamente al ver personas, pues ves también personas diferenciadas, ¿no? No es lo mismo una que otra. Y finalmente, bueno, esto, ¿no? De hecho, hay como un cómic que yo ya no reproduzco porque me regañaron en una clase, pero que tiene que ver con el rapto de la geografía, ¿no? Es decir, que la geografía primero fue como cooptada por lo cuantitativo, y después fue vuelta a raptar por la geografía radical, pero lo importante, lo que me gustaba de esa imagen es que lo que cruza al ser raptada es el río del compromiso, ¿no? Entonces, como decir, tiene que comprometerse, ¿no? Y por lo tanto es una geografía que también se posiciona políticamente y rompe con este supuesto de una neutralidad, ¿no? De una ciencia neutra que lo único que hace es como contar, dar reporte y ya, no. O sea, la apuesta de la geografía radical es por una geografía comprometida, que se posiciona, que se involucra en los movimientos, que propone, ¿no? Y por lo tanto rompe también como con ese cientificismo que había venido de la corriente cuantitativa, ¿no? La siguiente. Sí, igual yo ahí agregaría que habría que pensar que al final la geografía radical, si bien toma importancia en ese momento, no desplaza por completo a la geografía cuantitativa, ¿no? Sino se siguen desarrollando a la par estudios tanto de la geografía cuantitativa a la geografía más crítica o radical. Y bueno, acá hemos llegado hasta el punto que nos interesa en esta sesión, que es cómo se vincula la geografía radical con la geografía feminista.
¿no? Ahí hemos puesto una caricatura de Mafalda, como que siempre Mafalda yo creo que tiene un espíritu geográfico ahí, ¿no? Y dice, limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos, ¿no? Es como, vamos, ¿no? También hay que limpiar la geografía, ¿no? Entonces, pues bueno, esta vinculación es más bien como un proceso de retroalimentación. Gab. Perdón, estaba chismeando en el chat, que sí ya conocen la caricatura de la que hablaba. Sí, bueno, lo que me comentaba justamente unas compañeras feministas en una clase me decían, o sea, sí está buena la idea, pero no, lo que no está chido es que reproduce pues la imagen del rapto de Electra, ¿no? Así como de los machines peleándose a la mujer frágil y voluptuosa, ¿no? Entonces, igual podremos con la misma idea a lo mejor inventar, puede ser una tarea de esta clase, inventar otra caricatura que muestre lo mismo, pero no reproduzca justamente esos patrones como de, pues, machistas, ¿no? Y bueno, entonces, haciendo como la verdad es que la pregunta detonadora de esta clase me pareció bastante interesante, nos pareció, y haciendo como un esfuerzo por sintetizar mucho cuáles serían como estos elementos que se van, digamos que se fortalecen con la geografía radical y a la vez son tomadas pues por las mujeres geógrafas y que empieza como una dialéctica justamente, ¿no? Por eso es una retroalimentación entre la geografía radical y la feminista, ¿no? O sea, no es como una cuestión de secuencia, sino más bien de relación. Entonces, obviamente tendríamos en primer lugar esta cuestión del análisis de las relaciones de poder en la producción y reproducción del espacio, ¿no? Al ya no ver al espacio como neutro, se asume que no se asume, sino más bien se visibiliza que en el espacio se dan relaciones y que esas relaciones son siempre de poder y por lo tanto generan desigualdades. Y ahí empieza a ver, ahí hay como justamente ¿cómo decir? Una vuelta de tuerca más que da la geografía de género y la feminista a la geografía radical, es no solamente hablar de la producción del espacio, sino también de los espacios de reproducción del espacio, ¿no? Entonces, ahí hay como un aporte más importante. En este sentido, entonces, también este enfoque de la geografía radical de ver las desigualdades y que se traducen en injusticias sociales, no sé, digamos desigualdades espaciales, que se traducen en injusticias espaciales o territoriales, viene muy de la mano, o digamos que el análisis también se puede identificar en que la geografía radical a partir como de su, a partir de su, ¿se fue la onda? Ya, a partir de su análisis como marxista y que empieza a hablar también como de las clases sociales, entonces eso también lleva como a empezar a diferenciar estos como grupos que conforman la sociedad y eso le da pie también a la geografía de género para surgir y decir, claro, son diferencias de clase, pero también son relaciones de género, ¿no? Entonces no es lo mismo un obrero que una obrera, ¿no? Y no es lo mismo entonces lo que ella tiene que recorrer, los espacios que puede o no puede ocupar, cómo los ocupa, ¿no? Entonces, esto es como algo donde empieza como a derivar, a fijarse entonces más en estas diferencias de género y cómo esas diferencias de género van a reflejarse en las relaciones espaciales y al revés, ¿no? Como las relaciones espaciales van a contribuir en fortalecer como estas diferencias entre los géneros. Entonces, bueno, me preguntaban cómo sería como un ejemplo de relaciones de poder en la reproducción del espacio. Por ejemplo, bueno, creo que esto tal vez lo podemos ver desde la economía feminista, que habla de, por ejemplo, para que un obrero, ¿no? O sea, para un obrero, digamos que hay relaciones de poder dentro de la fábrica, ¿no? Pero para que un obrero pueda estar en la fábrica al tiempo que está, es porque muchas veces hay como un trabajo de una mujer que está detrás, ¿no? O sea, que es quien le hace de comer, le lava la ropa, lo que sea, digamos, en una relación como tradicional. Y entonces ahí están como esas relaciones de poder, no solo produciendo, sino reproduciéndose, ¿no? En otra escala. Entonces es un poco ver como eso que hay detrás de una relación de poder en el espacio.
Y luego, igual vamos a profundizar un poquito más adelante cuando veamos un poco más como de los principios de la geografía de género y feminista. Y entonces, otra cuestión que veíamos importante es justamente lo que les decía de este cambio de escala, ¿no? O sea, de no estar viendo como estos modelos globales o no estar viendo el espacio como una cuestión solamente global, en todo caso global diferenciada, pero también poder ver los contextos locales, ¿no? Al empezar a centrar esa mirada en los espacios diferenciados, obviamente se empieza a ver, y también al empezar a comprender que el modelo capitalista produce espacios diferenciados para su propio sostenimiento, entonces también empezar a ver esos contextos locales que además obviamente comparten más bien tienen una dimensión histórica específica. Esto, digamos, viene de la geografía radical, pero se profundiza también aún más o se acerca todavía más de la lupa cuando las geografías de género empiezan a centrarse también en lo cotidiano, ¿no? Y justo también en decir, bueno, se ha dicho, al principio había mucho esta diferenciación del espacio público y el espacio privado, que ya mencionaban también ustedes con lo del video, de que la mujer no ocupaba los lugares públicos, ¿no? Sino privados. Entonces era como, bueno, si ocupan los lugares privados, ¿qué sucede en esos espacios privados, ¿no? Donde también ahí se reproducen justo estas relaciones de poder. Entonces, como mirar a lo cotidiano como una dimensión también que le debe importar también a la geografía, ¿no? Uy, se nos fue Frida. que le debe importar también a la geografía. Ahora presento yo. Lo que regresa Frida. Ya la ven, ¿verdad? Listo. Ok. ¿Está en grande o está chiquita? Sí, se me cayó el internet. Se ve chiquita. ¿Cómo la hago grande aquí? Ahí donde tienes hasta Arriba donde dice present. Ah, sí. Ensayar el inglés. Eso, ¿no? Entonces es como el mirar lo cotidiano como una dimensión que importe a la geografía y que a la geografía no nada más le importen como, digamos, las grandes ciudades o las relaciones globales, sino también eso que pasa, digamos, tras el muro de lo privado. Y como ya decíamos, esta cuestión también histórica que tiene que ver con el materialismo histórico, ¿no? También como el contexto histórico en el que se produce un espacio-tiempo específico, ¿no? Lo que les decía un poco hace rato, ¿no? O sea, si hay un modelo capitalista que tiene su propia forma de producir espacio, entonces eso genera también como un espacio-tiempo específico, ¿no? No es que siempre sea igual, y de ahí también la importancia de esta mirada histórica, ¿no? Y que tanto nos da posibilidad de mirar hacia atrás y comprender cómo se han dado esas relaciones y por qué ahora vemos ciertos patrones espaciales, ¿no? Por qué hay países más pobres y países más ricos, ¿no? Y no verlo solo en términos de han tenido suerte, sino más bien son producto de todo un desarrollo, de todo un devenir, ¿no? Económico, y eso también a escala local, ¿no? Porque hay ciudades ganadoras y ciudades perdedoras, o porque hay regiones justo, ¿no? O sea, que se benefician más o menos. Todo esto tiene que ver también con el poder mirar hacia atrás cómo se han dado esos patrones, ¿no? Entonces, de ahí también en el video, pues, esa importancia de mirar cómo ha venido siendo. Pero a la vez esa dimensión histórica lo que te da es la posibilidad también de ver hacia adelante, ¿no? Y decir, si lo hemos venido produciendo como sociedad, lo podemos seguir produciendo como sociedad. Entonces ahí te preguntas qué sociedad queremos, ¿no? ¿Qué espacios queremos producir? ¿Qué ciudades queremos producir? ¿Qué relaciones en el espacio queremos producir, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esa mirada como histórica. Y finalmente, bueno, lo que ya había dicho, ¿no? Esa búsqueda de una geografía comprometida políticamente, obviamente se va alimentando de las luchas feministas también, de las luchas por la reivindicación, tanto dentro y mucho más fuera de la academia, y de decir, pues si estamos en una lucha feminista como contexto mundial, pues la geografía no se puede quedar atrás, ¿no? De esto. Y bueno, pusimos como algunas, obviamente hay varias, pero como algunas pensadoras, geógrafas, que son como emblemáticas para visualizar estas relaciones. Por ejemplo, Doreen Massey, que es de Inglaterra, y que ella empezó, pues sí, muy fuerte, sobre todo, de hecho, ella se le identifica más con la geografía radical que con la geografía feminista, aunque en realidad, obviamente, también
es parte de las precursoras. Ella empezó estudiando mucho esta cuestión justo como de las desigualdades, trabajó mucho como con uno de los temas que había, pues justo era como de las fábricas y la clase obrera. Y entonces dentro de ese mercado laboral ella empezó pues a entender y a ver esas diferencias que había para las mujeres obreras, ¿no? Entonces a partir de eso también su perspectiva feminista se empieza como a abrir y a plantear entonces cómo estas relaciones desiguales de poder tienen que ver con el género. Y además ella tenía como ella trabajó mucho, o sea, era de Inglaterra, pero trabajó mucho como en diálogo con Venezuela, y le preocupaba también pues mucho esta cuestión de las escalas, ¿no? O sea, ella podía ver cómo las desigualdades globales se iban como reproduciendo de diferente manera hasta en las escalas mínimas. Entonces, por eso incluso llegó a hablar de un sentido global del lugar, ¿no? Como justamente lo que ahora tal vez llamaríamos más eso de la glocalización, ¿no? O sea, como esta relación de lo local y lo global, ella ya lo empezaba a ver al ver también como al espacio como algo vivo, ¿no? Y con una posibilidad de ser politizado. Ella trabajó mucho como con las relaciones de poder, ¿no? Y con hacer, no me acuerdo cómo se llaman, unos como esquemas de cómo se dan las relaciones de poder que al final generan desigualdades. Y Frida, si quieres seguir. Sí, bueno, igual pusimos a María Dolores, ¿no? Que ella justo es también fundadora de la revista de Antipod, y bueno, ella es como una de las primeras geógrafas que su interés está en la geografía rural realmente al principio y en la geografía radical, pero empieza a hacer preguntas para que la categoría de género sea una categoría que nos permita entender la construcción histórica del espacio y las relaciones de poder, como ya decía Gaby, ¿no? Ahí un poco respondiendo a la pregunta sobre el tema de la reproducción del espacio, justo una de las cosas que dicen las geógrafas feministas es que en las esferas de la producción, que serían estos espacios que tienen un trabajo remunerado, ¿no? Parece que están disociadas de los espacios o de las esferas de la reproducción de la vida y del trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, lo que hace la geografía de género y la geografía feminista es decir, pues estas esferas están vinculadas completamente, ¿no? No tienen por qué separarse para el análisis, y más bien habrá que reconocer como ese trabajo de reproducción que está invisibilizado pues en el capitalismo y en el patriarcado, ¿no? Un eje de las geografías feministas será analizar no solamente el capitalismo, como lo venían haciendo las geografías radicales, sino también el patriarcado como un elemento central de la conceptualización. Pusimos también como referentes a Susan Hanson, que es una de las primeras geógrafas feministas, ¿no? Ella justo dialoga de cómo el feminismo estaba alejado de la geografía, ¿no? Y cómo hay un encuentro en el análisis cuando se centra en el estudio de las relaciones género, espacio, lugar y naturaleza, ¿no? Digamos que los primeros estudios se construyen sobre este diálogo del género, espacio, lugar, naturaleza, y toman 3 vías principales, ¿no? El espacio como construcción social atravesado por las relaciones de género, el lugar como el conocimiento situado y las relaciones espaciales, pero a partir del lugar, ¿no? El lugar, el conocimiento situado, esa es la clave. Y la otra es el género y la dimensión ambiental, ¿no? Como el género y naturaleza, ¿no? Que es algo que no se había pensado siempre como el medio y el hombre, ¿no? Dentro del capitalismo, pero pensemos en la calle, por ejemplo, en el uso del espacio público. Al final no es lo mismo salir a la calle cuando tienes un cuerpo de mujer o cuando eres mujer a las 9 de la noche que salir siendo hombre. Y incluso, bueno, eso es como algo muy, más como el espacio, perdón, es que me desvío un poco, pero más bien pensémoslos en los problemas ambientales, ¿no? La gestión del agua. Las mujeres son las que administran el agua en su casa, ¿no? Ellas saben cómo llega el agua, si llega sucia, cada cuándo es el tandeo. Digo, de pronto pueden ser cosas
de la vida cotidiana que no nos parezcan importantes, pero en términos de la geografía, de lo cotidiano, de la geografía feminista, sí nos da como vías para entender esta diferenciación del espacio, del uso del espacio y de la afectación de los conflictos ambientales, ¿no? Eso ya se desarrollará más adelante como vinculada a las geografías, digo, a las teorías ecofeministas, pero bueno, esos fueron como los primeros planteamientos de la geografía feminista. Las diferencias territoriales en los roles y relaciones de género, el uso y la experiencia diferenciada de hombres y mujeres en distintas escalas, ya lo decía Gaby, ¿no? Esta idea de lo local relacionado a lo cotidiano o lo local es también muy de la geografía feminista, ¿no? Nace como de entender estas relaciones que están en una estructura dominante y pues todas abogan por una reinterpretación de la geografía, es decir, los temas que ya habían sido analizados en la geografía deben de reinterpretarse a partir de la categoría de género, ¿no? Pusimos ahí a Janice Monk, que también es como una de las primeras geografías feministas, Donna Haraway, Linda McDowell, digamos, ellas son las clásicas dentro de la geografía de género y geografía feminista, y pues escriben en inglés, ¿no? Entonces es como el punto de partida de la geografía de género clásica. Ahí, justo algo que nos parece importante es diferenciar la geografía del género de la geografía feminista, ¿no? La geografía, en este sentir de incluir a las mujeres o los estudios y lo que están haciendo las mujeres en el espacio, cómo se vinculan con la naturaleza, cómo se vinculan con la construcción social del espacio, cuáles son los lugares que viven las mujeres, pues de pronto la geografía del género tiene una metodología, podríamos decirlo, un poco más cuantitativa, ¿no? De saber qué están haciendo las mujeres, dónde lo están haciendo, y sí se problematiza a partir de las relaciones de género, pero digamos que la gran diferencia de la geografía de género con la geografía feminista es que la geografía feminista tiene una postura política de transformación, ¿no? Ahí, como lo podemos ver en la frase de abajo, se debe distinguir entre la geografía feminista y la geografía del género. La segunda, la geografía del género, trata al género, perdón, hay un error, como una dimensión de la vida social que debe ser incorporada dentro de las estructuras existentes. Y la geografía feminista busca la transformación no solo de la geografía, en esta reinterpretación de la geografía, sino también en la forma en que vivimos y trabajamos las mujeres y en general las personas, ¿no? Entonces, creo que esa visión es importante para entender el diálogo que esas geógrafas clásicas que mostrábamos en las diapositivas anteriores establecen con nosotras ahora, ¿no? En Latinoamérica, en un contexto también distinto. Y bueno, esto lo recuperamos de Linda McDowell, ¿no? El concepto de patriarcado como un elemento clave del análisis, que además ella tiene una formación como geógrafa económica, y justo su análisis es como un poco, sí, en términos del capitalismo, de las transformaciones en el mercado, pero cruza la parte de la pertenencia de clase al género, ¿no? Y dice eso, construir una teoría sobre las razones de opresión femenina, entendido como un sistema que estructura la parte masculina de la sociedad. Y ella nos da 6 vías para el análisis, o 6 estructuras de análisis. La producción doméstica, que sería la explotación en casa, esto que hablábamos del trabajo no remunerado. El trabajo remunerado, que sería como la esfera de la producción, ¿no? O de la geografía de la producción, o de estas tareas laborales, que al final también hay una brecha salarial, ¿no? Que permanece hoy en día y que es parte de esta explotación laboral y es parte de lo que se analizó desde la geografía feminista. El plano del Estado, esto tiene que ver como con el acceso a ocupar espacios de decisión, ¿no? De las mujeres, y no solamente, ¿no? Pensemos que también toda el diseño incluso del espacio, hay una masculinidad muchas veces, ¿no? Eso ya lo veremos como más adelante, pero es pensar esto, ¿no? El Estado es también el que reproduce formas patriarcales y masculinizadas de producción espacial. La violencia machista, que está presente en el espacio público, como bueno, yo creo que esto es algo que se entiende fácilmente en el sentido de que todas hemos vivido agresiones
en el espacio público, violencia machista, ya sea desde que te digan algo en la calle hasta lo que se vive actualmente en México, que es terrible, ¿no? 11 mujeres asesinadas por día, o sea, los feminicidios hoy son una gran muestra de esta violencia machista que ya se había visibilizado en la geografía feminista y que se tiene que seguir problematizando porque es un problema bastante grave, ¿no? El terreno de la sexualidad, el control sobre el cuerpo femenino, digamos esto del aborto, la decisión sobre nuestros cuerpos en cuanto a la fertilidad, ¿no? Ahí hay muchas discusiones y vínculos con los estudios más actuales del ecofeminismo, ¿no? Que hablan sobre la medicalización de los cuerpos, ¿no? ¿Por qué nosotras tenemos que tomar las pastillas anticonceptivas todo el tiempo y alterar nuestros ciclos hormonales cuando nosotras somos solo fértiles ciertos días del mes, ¿no? Mientras que los hombres, los varones, son fértiles todo el año y no hacen como esta toma de medicamentos, ¿no? Ahí hay muchas discusiones en torno, a mí me parece como de los temas que son bastante interesantes. Y las instituciones culturales, definitivamente, es algo que también podemos ver todas y todos actualmente, el control de los medios, las representaciones femeninas, ¿no? Un poco pensando en lo que decía en la caricatura, ¿no? De la geografía que raptan, ¿no? Hace ratito. Y en general, pensemos, estamos rodeados de toda esta sexualización, hipersexualización de los cuerpos de las mujeres. Y no solamente eso, sino también en Latinoamérica se va a discutir sobre los estereotipos de belleza de las mujeres, ¿no? Estas asignaciones raciales, ¿no? Y diferencias culturales que terminan siendo también opresiones hacia las mujeres. Y bueno, así es como, digamos, una entrada general a las geografías feministas. Y de esas primeras feministas geógrafas feministas que revisamos en las diapositivas anteriores, los primeros textos que llegan e inspiran a la geografía feminista en México son estos 3 libros, ¿no? Está Ana Sabaté, con Mujeres, Espacio y Sociedad. Bueno, ahí son tres, pero en realidad Ana Sabaté es como la más, la referente, digamos. Linda McDowell, con Género, Identidad y Lugar. Y, ay, se me fue. Y bueno, la geografía feminista, que a pesar de que está en inglés, vamos, son los primeros textos que llegan a México para discutir la geografía feminista y de género, porque todo lo demás realmente no, pues no llegaba como pronto, y además el tema del idioma, ¿no? La barrera idiomática también ha sido ha tenido efectos en la conceptualización. Y bueno, a partir de estas lecturas que llegan a México, pues ya en México se está consolidando, o se ha consolidado también una geografía de género y geografía feminista. Ahí Gaby nos contará un poco. Sí, bueno, en realidad creo que... ¿Está abierto mi micrófono? Sí, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí. Es que como no veo. Sí, en realidad creo que por economía de tiempo solo hacer referencia a esta compilación de Verónica Ibarra y de Irma Escamilla, donde hicieron como, pues como se ve, esto es prácticamente el índice, ¿no? Entonces, donde se puede ver cómo en los diferentes países ha habido pues un desarrollo de una geografía feminista, obviamente muy ligada a los contextos, ¿no? Eso es algo que también hablábamos desde el principio. Una de las, digamos, de los principios feministas que son tomados por la geografía y que además es como dialoga perfectamente con la geografía, es la cuestión del conocimiento situado, ¿no? Entonces, en esta diversidad de capítulos de capítulos que compila el libro, lo que se puede ver sobre todo es justo esa relación, ¿no? Cómo en los diferentes contextos las preocupaciones de la geografía feminista pues van a ser muy distintas de un lugar a otro, ¿no? En los países latinoamericanos, la geografía feminista y de género está dialogando mucho con los espacios rurales, con la defensa del territorio, mientras que en espacios, por ejemplo, no sé, de Europa, hay como una tendencia también más ligada como a la cuestión de los urbanismos feministas, ¿no? De cómo se habitan las ciudades por parte de las mujeres, también a derechos sexuales y reproductivos que no se libran de eso allá, o por ejemplo de
incluso también las violencias, ¿no? O sea, que a veces como que pensamos que solo pasa en nuestros países, pero no, pasa en todos, nada más que igual está invisibilizado, ¿no? Entonces, vamos a ver justo esa diversidad de acuerdo a los diferentes contextos. Y, bueno, queríamos como justamente pensando en esto del conocimiento situado, pensábamos que era como muy importante y también como para poder tocar un poco más qué es esto de la geografía feminista, ¿no? O sea, porque obviamente pues hay muchísimas cosas que en unas horas no las abarcamos, pero pensamos que es importante hablar de algunas de sus metodologías, porque sobre todo la geografía feminista se construye haciendo, ¿no? Se construye habitando los espacios, se construye luchando por los espacios, porque al hablar de geografía feminista, como ya decíamos, hay una reivindicación política, ¿no? Hay un posicionamiento político y un compromiso con esa transformación social. Entonces, no la puedes hacer solamente desde el escritorio, ¿no? O sea, sino que se tiene que hacer desde diferentes trincheras, desde diferentes lugares y ocupando las calles como las mujeres públicas, ¿no? Del video. Entonces, nos pareció importante hablar un poco como de estas propuestas metodológicas, que seguramente muchas y muchos de ustedes ya conocerán, que es, por ejemplo, estas metodologías del cuerpo-territorio, de los mapeos corporales, que justamente es una propuesta que viene en estos diálogos, digamos, si bien dentro de la geografía radical ya se había conceptualizado al cuerpo, digamos, ya se había visto al cuerpo como también como un ente espacial, ¿no? O sea, como una escala espacial. El diálogo con los feminismos comunitarios llevan también a no solamente una conceptualización, sino una politización también de esta escala corporal, no como, digamos, no como una escala del todo micro, pero, o sea, sí micro, pero por el acercamiento, pero en realidad condensada, ¿no? Nuestra compañera Julia Marchese de GeoBrujas siempre dice esto como de la condensación, ¿no? O sea, que la escala del cuerpo es como la primera escala, pero en el sentido de primera por todo lo que sintetiza, ¿no? Se sintetiza a todas las demás escalas, por lo tanto, si trabajas desde esa escala, puedes tener como una mirada hacia todas las demás relaciones de poder que finalmente se van estructurando en los cuerpos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el colectivo de miradas críticas del territorio desde el feminismo ha sido muy, pues muy fuerte, ¿no? Muy insistente en hablar del cuerpo territorio tierra también, en diálogo, repito, con estas geografías comunitarias, o sea, no es algo que se inventaran ellas, pero que han dialogado a partir de su praxis. Y entonces ahí se empieza, además, algo importante, si se fijan en las palabras, ¿no? En los conceptos, algo importante aquí es hablar de territorio, ¿no? Territorio como este concepto espacial que implica poder, ¿no? Y es un poder, el poder del hacer, el poder de la resistencia. Entonces es muy importante porque ya ahí lleva una reivindicación política. Y una, como decía Massey, ¿no? Como esa posibilidad de, ¿no? O sea, el poder desplegar esos poderes también. Entonces, el territorio el cuerpo territorio se conceptualiza como el primer lugar habitado, ¿no? Una primera escala geográfica desde la cual se puede llevar a cabo esas transformaciones en las relaciones sociales espaciales y en la transformación social en general, ¿no? Entonces, pues como también el colectivo de geografía crítica del Ecuador, bueno, estas dos portadas que están aquí son dos cartillas que después les podemos pasar los links también si las quieren revisar, son muy bonitas y muy útiles. Justamente que son, lo que muestran son los diferentes, bueno, sobre todo el de geografía crítica del Ecuador, diferentes, digamos, pues contextos en los que ellas han trabajado con el mapeo del cuerpo territorio y las implicaciones que tiene esa misma metodología en esos diferentes contextos, ¿no? En donde se puede hablar como del río como el territorio río, digamos, ¿no? O sea, el río como una territorialidad en sí misma que alrededor de la cual las mujeres se relacionan y construyen relaciones sociales y relaciones con ese río territorio, ¿no? Por ejemplo. Pero también hablan de los mapeos de feminicidios, ¿no? Como una práctica feminista, una práctica espacial feminista, ¿no? Hacer los mapeos de feminicidios, qué posibilita, qué revela, qué implica, ¿no? De eso hay también todo un tema. Y
y bueno, sobre todo ambos colectivos también están ahora sobre todo también insistiendo mucho en que estas geografías feministas desde América Latina, sí o sí en su misma consecuencia política, tienen o deben tener una mirada descolonial, ¿no? O sea, una mirada que rompa o intente romper con todas esas estructuras, estructuras coloniales que nos jerarquizan, que nos pues oprimen de diferentes maneras, y esto obviamente también muy en diálogo o tomando, alimentándose del concepto de la interseccionalidad, ¿no? O sea, donde decir que cuando estamos hablando de geografías feministas no es nada más como las mujeres, ¿no? O sea, como había en algún momento esa geografía de las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué hacen las mujeres? No, sino es romper con todas esas jerarquías también que hablan de mujer, hombre y no hay otra cosa, o de blanco, negro, o de indígena, no indígena, ¿no? Sino esas jerarquías que también fueron impuestas como parte del proceso de colonización, ¿no? Entonces, las geografías feministas hoy en día en América Latina están en una búsqueda de romper también con todo eso y romper en el sentido de cuestionárselo, autocuestionárselo y desde el hacer ir proponiendo otras formas de relacionarnos entre nosotras y con los espacios y territorios que somos y ocupamos, ¿no? Y no sé si Frida quieres aquí agregar otra cosa. No, solo el otro libro era de Lizzie Nelson, perdón, ya. Bueno, sí, continuando como con este diálogo, ¿no? Ya vimos como a los grandes temas de la geografía de género, la geografía feminista, cómo llega un poco a México, y Gaby nos acaba de mostrar cómo se vincula también con Latinoamérica, ¿no? Entonces, solo para puntualizar este tema, del diálogo que se hace entre la geografía y los feminismos latinoamericanos decoloniales o descoloniales, ¿no? Que hay también toda una discusión teórica al respecto, y que tiene como puntos clave, ¿no? Que nosotras vemos. El sometimiento del cuerpo atravesado por la colonialidad, el extractivismo y la violencia que representa el pasado colonial de Latinoamérica, ¿no? Esta es una crítica que hacen las teóricas feministas al feminismo blanco, ¿no? Al feminismo que solo toma ciertas desigualdades y que no está atravesado justo por la colonialidad, como lo decía Gaby. Esta importancia que se da al cuerpo como un territorio, que es lugar, ¿no? A partir de la experiencia, del reconocer las emociones, a partir de este discurso que es en sí mismo también el cuerpo racializado, el cuerpo feminizado, ¿no? Incluso este discurso del primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, ¿no? El que nos vean, o sea, el que nos reconozcan como mujeres del tercer mundo, ya es una violencia colonial, ¿no? Y es una violencia que se vive en el cuerpo, ¿no? En el tono de piel, en el tono del conocimiento situado de nuevo, ¿no? La experiencia en el espacio. Y bueno, aquí no lo pusimos como tan presente el tema de las geografías como más postmodernas, ¿no? Pero que también hicieron como lo suyo en la geografía del género. Pero bueno, regresando a los feminismos latinoamericanos, es esto, reconocer las estructuras de dominación que jerarquizan no solo los territorios y no solo las personas en cuanto al género, sino también por otros elementos, como igual lo decía Gaby, ¿no? La etnicidad. Y bueno, todo este planteamiento nos importaba resaltar que no viene de la geografía en sí, ¿no? Sino de las geografías comunitarias, de las feministas comunitarias, perdón, que es un movimiento de mujeres en Guatemala, ¿no? En Bolivia, en distintas partes de Latinoamérica, y que tiene que ver como esta integración esta ruptura epistémica dentro de la geografía que plantea las geografías feministas actualmente, ¿no? El ecofeminismo también tenemos ahí a Vandana Shiva, ¿no? Con todo el movimiento Chipko, que también habla de entender la relación de las mujeres con la naturaleza desde otra perspectiva, ¿no? Y pues eso en general, ¿no? Era como solo apuntar hacia dónde está la mirada de estos feminismos, de estas geografías feministas que son la geografía, por ejemplo, los de geografía crítica de Ecuador o miradas críticas al territorio, ¿no? Que, digamos, con ellos estamos en este momento compartiendo experiencias metodológicas, compartiendo saberes, compartiendo, pues, territorios también, ¿no? Epistemológicos.
Y bueno, llegando a la metodología feminista, que también la Gaby ya lo mencionaba, hay algo que nos parece muy importante, ¿no? Como lo dice ahí, reconoce explícitamente que los resultados de la investigación no son neutros, sino que están influenciados por la posicionalidad, ¿no? El conocimiento situado de nuevo, y que en todo proceso de investigación se hace necesaria la introspección autocrítica y comprensiva, y un análisis profundo de la propia identidad como sujeto investigador, ¿no? Esto nos parece súper importante porque en los talleres que nosotros hemos realizado como Geobrujas siempre está eso, ¿no? O sea, como nosotros ofrecemos el taller, pero al final siempre es un replanteamiento para la colectividad y para nosotras como geógrafas. Entonces, esto también de la metodología feminista va más allá solo de contemplar la experiencia del otro, sino también cómo me atraviesa a mí lo que estoy haciendo, ¿no? Cómo me atraviesa a mí la investigación, cómo me atraviesa a mí la desigualdad y la experiencia del compartir como otros conocimientos. Entonces, ahí encontramos 4 claves: el conocimiento situado, lugar de enunciación, la subjetividad, pero en términos de praxis y de espacio vivido, no solamente como de forma individual, sino colectiva, las cartografías feministas y las historias de vida, ¿no? Que las cartografías feministas han desembocado mucho en la percepción del espacio habitado, la exploración de la memoria y la conciencia sobre las estructuras patriarcales, ¿no? Ese diálogo está ahí como transversal en la cartografía feminista, que es mucho de lo que hace Geobrujas, de lo que hace también miradas críticas al territorio y de lo que hace geografía crítica del Ecuador. Y eso, quisimos poner como algunos, ya para ir cerrando, a ver si hay todavía como algunas preguntas, solo como mostrar algunos ejemplos de los talleres que ha hecho Geobrujas, que no todos los talleres que hacemos son de mapeo cuerpo-territorio, pero sí muchos, y si no son, también dialogan con. Entonces, bueno, aquí me pareció también importante esta frase, que es de un manual, una guía que hay preciosa, de un colectivo que se llama Futuros Valientes. Igual les podemos pasar el link, y dice, ¿no? Bueno, es parafraseo porque lo dicen de otra manera, pero una mujer que hace un mapa es una mujer que hace un mundo, ¿no? Entonces, un poco para mostrar cómo la cartografía para nosotras, si bien resultan cosas preciosas, no es nada más generar el mapa, sino es todo este proceso de autoconocimiento, de reflexión, de encuentro con las otras, ¿no? Porque eso es también algo importante, tanto dentro del feminismo como obviamente dentro de las geografías y las cartografías feministas, y que alguna de ustedes mencionaba con lo del video, que es la cuestión de los lazos, ¿no? Los vínculos que se generan. Entonces, en un espacio-tiempo de un taller o en un proceso más largo de acompañamiento, se generan vínculos y lazos, y eso es importante también para el movimiento feminista, ¿no? Porque finalmente, cuando se hace cartografía feminista, lo que se busca, sí, la visibilización, o sea, sobre todo, o sea, en esencia lo que se busca es aportar, digamos, a la causa feminista, ¿no? De transformación. Entonces, bueno, aquí son solo algunos ejemplos del primer taller, de hecho, que hizo Geobrujas. Yo no estuve ahí, no estaba todavía en Geobrujas, pero de algunas como cuestiones que se van revelando de lo que se conoce, o sea, de lo que todo mundo sabemos y conocemos de nuestras experiencias espaciales y cómo podemos visibilizarlas a través de los mapas, ¿no? Aquí hay algunos otros ejemplos, en Morelia, en la Ciudad de México, en Atoyac, donde ha habido como mapeos también de problemáticas ambientales, mapeos de feminicidio. Digamos que algunos tienen unas temáticas que pueden ir como tal vez más enfocadas a lo que uno asocia con feminismo y otras tal vez no, pero creemos que en todas se está haciendo como una pedagogía territorial en la que de la que esperamos puedan surgir también como propuestas de cómo habitar los espacios, ¿no? Y de cómo hacernos también, y los espacios a diferentes escalas, ¿no? Y de cómo hacernos también responsables de nuestro habitar en los diferentes espacios y reivindicar también esas territorialidades que de pronto parecen ocultas, pero que surgen, ¿no? Entonces, a través de los mapas podemos justo visibilizar, podemos denunciar, podemos imaginar, podemos ensayar destrucciones también, ¿no? como en el taller de Morelia, que fue algo como muy catárquico, de crear una ciudad y después destruirla, o cómo percibimos los problemas ambientales, y ahí teníamos como también un diálogo entre
entre la sensibilidad, que es algo también muy característico, digamos, de las cartografías feministas, el poder, ya que nos estamos situando también en el cuerpo como esa escala primera, ¿no?, de la experiencia, entonces también nosotras buscamos trabajar mucho desde la sensibilidad, ¿no? O sea, como desde los sentidos, y desde esos sentidos también crear vínculos entre las personas que en ese momento están en el taller, aunque después no se vuelvan a ver, o tal vez sí se vuelven a ver, pero como crear esos espacios de confianza que también son pequeños microensayos de relaciones entre personas, ¿no? Y de aquí, bueno, también algunos ejemplos de estos mapeos corporales, y bueno, quisiera leer esta partecita de nuestro único fanzine que tenemos como Geobrujas, que es de la compañera Carla Elena, y es pócima para defender el territorio cuerpo-tierra. Reconocer las geografías del cuerpo, reencontrar la raíz, preservar la memoria, retejer la palabra, retomar la voz propia, desterrar la violencia, conjurar los estigmas, gestar rebeldía, germinar arte, crear alternativas, inspirar creatividad, sembrar autonomía, construir autogestión. Y bueno, aquí en estas otras creaciones, también retomo de nuevo más o menos parafraseando Futuros Valientes, la cartografía feminista busca visibilizar redes y vínculos cuya importancia ha sido negada o invisibilizada. Se trata así de pensar las alternativas en lo personal, lo social y lo universal. Por tanto, estas son emocionales, sociales y sistemáticas. Entonces llegamos al final, casi las 9 de la noche, gracias por su paciencia. Y bueno, no sé si Frida quieres agregar algo de los mapas antes de que pasemos a esto, o ya es un poco tarde. No, sí, yo preferiría que abriéramos como una parte de preguntas para poder dialogar. Sí, exacto, como que habíamos pensado, si igual querían como ya al haber escuchado todo esto, se les vino algo más del video, o también si tienen alguna pregunta o comentario en general, pues abriríamos este último espacio para ello. Y gracias por su escucha. Muchas gracias, compañeras. Sí, creo que las preguntas que están ustedes dejando en la presentación, podríamos escribirlas todo el conjunto de los que estamos aquí, y preguntas a lo mejor más, a lo mejor algunas otras dudas, pues podrían expresarse también. No sé, me ocurre. María tiene la mano levantada. Te escuchamos. Sí, hola. Pues muchas gracias por la presentación y compartir todo. Y a mí me surge mucho la duda como en todo, no sé, me di cuenta que como en esta geografía o sea, lo que importa no es tanto el producto sino el proceso, ¿no? Y supongo que en este proceso pues no sé, se abren muchas, pues quizá también muchas heridas, ¿no? También cosas muy lindas, pero pues no sé, me da un poco de curiosidad cómo han manejado como colectiva para contener esas, pues no sé, momentos quizá muy catárticos y no solo como llegar y abrir eso e irse, ¿no? No sé. Sí, ahí, bueno, igual ahorita buena es Frida, es una pregunta muy importante porque justo al ir a lo sensible, pues necesitas tener también sensibilidad, ¿no? Y esto lo hemos platicado no solo nosotras como colectiva, sino como comunidad, sino también con otros colectivos y colectivas. O sea, nosotras lo que hacemos es justamente esto como de intentar generar ese espacio de confianza al principio, ¿no?, de los talleres, porque sobre todo nosotras hemos tenido la experiencia de talleres, digamos, duran 2 horas, 3 horas, pero es la única vez que nos vemos con esas personas, ¿no? Y no nos volvemos a ver. Entonces ahí la responsabilidad es todavía más grande, ¿no? Y no sabes cómo se quedan después. Entonces intentamos como empezar mucho con esto como de la sensibilidad, con aromaterapia o con masaje o con algo así que nos lleva como a estar cerca, ¿no? Y tratamos que el taller tenga como un ritmo en el que haya ese momento de expansión y después hay como una ronda final en la que igual, si hay la confianza, puede haber también de nuevo un abrazo colectivo, puede haber como, no sé, música, puede haber como la lectura de un poema, puede haber como ciertas imágenes, algo que llame de nuevo como a la calma, y también intentamos dejar mucho, o sea, que aunque
la línea de reflexión lleve a un momento como de mucha desesperanza o de mucho, qué grande es la opresión, qué grande es el patriarcado, qué jodido está, lleve a un momento como de nos tenemos a nosotras, ¿no? Nos tenemos a nosotras y eso nos hace fuertes, y eso nos puede hacer fuertes, ¿no? Y nos tenemos los ejemplos de otras que han podido, ¿no? Entonces es mucho como desde nosotras mismas encontrar esas fortalezas que den como una esperanza. No es garantía, pero es más o menos lo que intentamos, ¿no? Y con otros colectivos que hemos platicado también de eso, ¿no? Con compañeras, pues sobre todo de las compañeras del Ecuador, también, y de Perú también, ellas han tenido procesos más largos, ¿no? Como de acompañamiento, entonces ellas ahí hablan de que cuando es el caso, ¿no? Cuando es como un proceso largo de acompañamiento, es mucho más fácil cuidar eso porque tú vas conociendo a la gente poco a poco, entonces sabes también, ¿no? Cuándo mover qué, y en qué momento cerrar, que realmente ya hayas como vuelto a no dejar esas heridas como tan abiertas, ¿no? Pero ciertamente es un punto delicado, ¿no? Es un punto delicado y que solamente, pues eso, a través como de los propios recursos, digamos, de la lucha feminista, pues ayuda, ¿no? Como a fortalecerse. Sí, justo, ¿no? Yo creo que la parte del arte, ¿no? Tenemos a Carla y a Valeria, que son especialistas en la danza terapia, y justo como todo el arte, la danza, la creación nos ha ayudado como a estos procesos de contención, que la verdad sí son bastante, pues, difíciles, porque sí pues se desprenden de pronto, se liberan heridas, ¿no? Como muy fuertes, ¿no? Porque es el cuerpo, porque es tu experiencia, porque es como volver la memoria, ¿no? Explorar en la memoria es volver a traer eso que tú viviste y que te hizo sentir mal y volver a traerlo, pero también es un poco rescatar esta idea del feminismo comunitario de si sanas tú, sano yo y sana todas, ¿no? Un poco desde esta perspectiva de colectivizar el dolor, como todas estamos, ¿no? En la misma situación, o sea, por alguna u otra razón hemos estado en situaciones parecidas, ¿no? De violencia, de género, de racismo, entonces el poder como tener el abrazo y la comprensión, el diálogo, también es un ejercicio de sanación, ¿no? Un poco las cartografías emocionales, por ejemplo, van hacia estos ejercicios de sanación colectiva, que es mucho como del feminismo comunitario. Y aprovecho como para vincular esto del feminismo comunitario a la pregunta que estaba en el chat sobre el ecofeminismo y hablaban de la cuerpa tierra que hace Magali, ¿no? Sí, justo ahí es una discusión importante actualmente porque el ecofeminismo también de pronto tiene una tendencia a ser muy occidental, ¿no? Y como que hay pues otras formas, como el feminismo comunitario, que podría también ser una forma de ecofeminismo, que habla del sur global y hace una crítica también como desde el posicionamiento que se hace el ecofeminismo, ¿no? O sea, de pronto sí hay como una mirada pues muy europea, ¿no? Muy europea aún en estos diálogos. Y hay, por ejemplo, como geógrafas de pronto colonizadas en México, ¿no? O sea, al final estamos aquí todos como rezago de esa colonialidad del poder, pues entender estas otras formas de pensar el cuerpo y el territorio nos es complicado, ¿no? Entonces, desde esta división occidental se habla del cuerpo tierra y del cuerpo territorio, ¿no? O sea, el cuerpo territorio sería como este cuerpo humano, por llamarlo así, y el cuerpo tierra es como esa tierra que está como, ese territorio afuera, ¿no? Del cuerpo humano, digamos, pero que en la cosmovisión del feminismo comunitario no se disocian, ¿no? Al final es como un cuerpo tierra-territorio, o sea, es como yo estoy en relación directa completamente con mi ambiente, con mi territorio, yo soy territorio, pero desde la geografía feminista sí se ha dividido, ¿no? Como cuerpo-tierra, cuerpo-territorio o territorio-tierra, ¿no? Para poder comprenderlo. No sé si Gaby, ¿quieres comentar algo más?
No, bueno, y creo que esto de llamarle cuerpa también son como estas reivindicaciones que se van haciendo dentro del lenguaje, ¿no? O sea, como, así como hay colectivo, colectiva, ¿no? Y hablar de colectivas también para darle como ese énfasis, igual cuerpa, ¿no? Entonces, también desde las miradas descoloniales, ¿no? O los feminismos negros, sobre todo, también se está proponiendo hablar más de cuerpa, ¿no? Que de cuerpo. Pero sí, todo va ligado, Magali. Y bueno, no sé si en lo que haya otra pregunta, solo aprovecho el anuncio. Digamos, a quienes les interese también profundizar más y ver cómo están debatiendo desde otras latitudes. Ahorita está habiendo una serie de charlas organizadas por la colectiva Francia Márquez, el Colegio de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, que se llama Hablemos de Geografía Feminista, ¿no? O de Geografías Feministas. Y han sido una serie de charlas, ahorita creo que ya van por la cuarta o la quinta, vamos a estar nosotras también, de hecho Frida va a estar mañana, junto con Carla, justo hablando como desde nuestra experiencia, como desde los activismos, pero pueden verlas en el Facebook, igual le paso también el link luego a Giovanni para que se los dé, y la verdad es que han estado muy bonitas, muy profundas, y muy, ¿cómo decirlo? Como sinceras en su polémica política, ¿no? O sea, como que nadie está guardando ahí las poses, cada quien es quien es, y desde las discusiones también se arman como unas reflexiones muy en vivo, ¿no? Como que en el momento la banda reflexiona y entonces creo que también puede darles como un termómetro bastante valioso de lo que hoy en día están siendo las geografías feministas en nuestros contextos latinoamericanos. Pues estamos casi por cerrar, pero si hay comentarios, evidentemente ahí está el micrófono abierto. Mariana, sí, pues me dice que le parece increíble que se puedan hacer este tipo de análisis a partir de la geografía, aunque también es triste no se le dé un lugar de mayor relevancia. Cada vez se le da más y mientras más seamos las que lo discutamos y también que no sea nada, o sea, por ejemplo, apenas en el anterior encuentro hasta ese momento geógrafos latinoamericanos, fue el primer año que hubo una mesa completa de geografía feminista, ¿no? Ahora, el próximo año ya se va a llamar Encuentro de Geografías Latinoamericanas, ¿no? Justamente como una reivindicación desde esta mesa de geografía feminista, desde el panel, no panel del convocado por el colectivo de geografía crítica del Ecuador. O sea, es decir, se van haciendo avances poco a poquito. La UNAM organiza desde hace 4 años también un congreso grande de espacio y género, ¿no? Que también es un momento valioso, no solo desde las geografías, pero sí o sea, desde la geografía y otras disciplinas que reflexionan sobre el espacio, pues de ir alimentando, ¿no? Como estos pensamientos y hacerlos transversales también, ¿no? O sea, que no sea como, por un lado está la geografía económica, por el otro la cultural y por el otro la feminista, ¿no? Sino más bien tratar de colarnos por todos lados, nos estamos colando en los SIGs también muy fuerte, ¿no? O sea, como hay una posibilidad de, pues eso, que es más bien una revolución epistemológica, filosófica, política, y pues invitadísimas a ser parte de. Sí, yo solo agregaría también que al final, si bien las herramientas del mapeo es de la geografía feminista, se pueden como desarrollar en diálogo con otras disciplinas, ¿no? O sea, como la antropología, la sociología, ¿no? Creo que eso también alimenta mucho a que estas herramientas como la cartografía feminista se sigan difundiendo. Entonces, si ustedes quieren desarrollar, no sé, cuando entré estaban como hablando un poco como de la experiencia de trabajos que hicieron o algo así como de proyectos, entonces quizás como eso, ¿no? Ir investigando sobre las posibilidades que dan las metodologías feministas, la cartografía feminista a nosotros nos encanta, y bueno, también pues invitarlas a que después cuando hagamos talleres se sumen, ¿no? Para que tengan la experiencia vivencial de estos talleres. Por ahí en el chat, Mitzi, perfecto, justo iba a comentar eso, que dejaran su correo para que pudieran contactarlas, las compañeras que tengan iniciativas, ¿no?
o bien quieran tener más información, bibliografía, incluso la presentación, pues creo que sería muy interesante, ¿no? Que la tuvieran ahí, ¿no? Porque desde la antropología precisamente pues es la función, pues este análisis de vinculación con la geografía, que estamos ahí intentando desde nuestro reducido espacio, desde que nos dejaron aquí en antropología, la licenciatura en antropología, ¿no? Entonces, como geógrafos estamos impulsando ciertas visiones, ¿no? Algunas a lo mejor hegemónicas dentro de la estructura misma, pero también intentando cada vez más introducir otro tipo de geografías y sobre todo estas geografías que, como lo he comentado a los compañeros en clase, pues pretende precisamente una transformación social, ¿no? Donde, pues desde el segundo semestre ya pueden empezar ahí a chambear en estas situaciones, ¿no? Creo que no hay que esperar a que terminen la carrera, ¿no? O tener el título, sino desde ahora, pues hay múltiples alternativas que podemos estar construyendo, ¿no? Pues al final de cuentas, guiándome igual por un filósofo, Walter Benjamin, pues somos productores y en ese sentido pues hay que tener ese compromiso como tal, ¿no? Les agradecemos mucho, no sé si hay algún comentario, pero si no, en el chat pues siguen ahí recibiendo muchas felicitaciones, ¿no? Evidentemente es un gusto haberlas tenido por acá, y más porque desde que inicié prácticamente clases aquí en la UNAM, en esta licenciatura, pues GeoBrujas ha estado acompañándonos, ¿no? Ya sea por ahí, estuvo muy grato ver algunas fotos de la práctica de campo que hicimos en CEU, ¿no? Estuvo muy agradable en esa ocasión. Ahora, pues, no se puede por lo mismo, pero también nos han acompañado en ese proceso de dar clase, pues también Julia, ¿no? Ha estado tanto en la UNAM como en la ENA, y entonces es muy grato. No sé si me escucha, me perdí un poco, creo, no sé si sigo ahí. Sí, te escucho cortado, pero sí se escucha. Perdón. Pues nada más para cerrar, agradecerles bastante, y si nos quieren decir algo de despedida, pues adelante. Pues agradecer de nuevo la invitación, ¿no? A Giovanni y a todas por habernos escuchado, ¿no? Tratamos de ser breves para tener un poco más de diálogo, pero nos cogimos ahí un montón de tiempo, pero bueno, ojalá nos escriban si tienen como más cosas como para preguntar, ¿no? Está el Facebook, está el correo, y pues eso, agradecer el espacio, la escucha, los comentarios y todo. Sí, igualmente agradezco mucho la invitación, el espacio. Como GeoBrujas disfrutamos mucho de compartir y bueno, sobre todo así personas que se están formando, pues tienen todavía mucho que proponer y mucho que hacer. Disfrútenlo, comprométanse y pues adelante y cuídense mucho. Pues muchas gracias nuevamente, nos despedimos, pues fue una charla muy amena, muy grata, y pues sí, al final de cuentas el tiempo siempre reducido, pero pues siempre hay para profundizar en estos temas. Les agradecemos y pues pueden irse desconectando. Un último mensaje a la mujer en el chat.